Hola, ¿cómo les va? Eh, Vamos a comenzar con un video complementario al material de lectura que ya ustedes tienen y que corresponde a la materia o a las materias de electricidad del automotor e introducción a los circuitos eléctricos. Son dos materias, para que ustedes comprendan, similares en los primeros temas. Se dan los dos en tercer año, uno en la carrera técnico del automotor y el otro técnico en instalaciones electromecánicas. Pero como los primeros temas son similares, aprovechamos para dar el mismo video para las dos materias. Es más, el material de lectura es igual para los dos. El material de lectura que ya tienen, ¿no es cierto? Hoy, en este video, vamos a tratar o vamos a tratar de explicar un poquito mejor lo que es la ley de Ohm, ¿eh? Y vamos a hacer una resolución de circuitos, primero resolución de circuitos sencillos, para después empezar a hacerlos un poco más complejos y divertidos. Antes de comenzar, me gustaría repasar algunas definiciones que para que estemos en claro y para que sepamos, tengamos una base teórica de lo que vamos a realizar. La primera definición es saber qué es para nosotros tensión. Habitualmente la conocemos como voltaje, ¿no? Pero esto para nosotros es la diferencia de potencial que hay entre dos puntos. Por ejemplo, los extremos de una pila, que sabemos tienen un polo positivo o un polo negativo. Los contactos de un toma corriente de la casa, entre cada contacto tenemos 220 voltios, o sea, tenemos una diferencia de potencial de 220 voltios. Hasta acá no hemos generado en ninguno de los casos ninguna corriente eléctrica, porque si los polos o los terminales no están conectados por algún conductor, no se genera corriente eléctrica. La diferencia de potencial existe allí, la tensión existe en esos puntos, pero no todavía no generamos ninguna corriente eléctrica, digamos. Pero si entre los extremos de una pila colocamos una lamparita y unimos esa lamparita con los polos de la pila, seguramente la lamparita se va a iluminar. Entonces ahí estamos diciendo que generamos una corriente eléctrica. Cuando enchufamos algún elemento a un tomacorriente, recién allí estamos generando una corriente eléctrica en esos puntos. ¿Está bien? La tensión se mide en voltios. La pila tiene 1,5 volt. En un tomacorriente tenemos 220 voltios. En una batería de un auto tenemos 12 voltios. ¿Sí? La unidad de medida es el voltio y lo representamos con la letra B corta mayúscula. La segunda variable que a nosotros nos interesa es la intensidad de corriente, que se produce cuando cerramos un circuito eléctrico que tiene diferencia de potencial. La definición de intensidad de corriente es que es la cantidad de electrones que pasan por un determinado punto del conductor en un segundo. Siempre la corriente se mide en amperios, se representa con la letra A, la unidad es la letra A y se representa con la letra I. Cuando veamos dentro de las fórmulas algo que tenga una I mayúscula, sabemos que estamos hablando de intensidad de corriente. Lo vamos a poner mucho más práctico con esto a medida que vayamos haciendo la ejercitación.
Otra definición importante para nosotros que completa el trío de las unidades que vamos a trabajar es la resistencia eléctrica, que se define como la dificultad que ofrece un elemento al paso de la corriente. Todos los elementos que podemos conectar a un circuito eléctrico, todos tienen resistencia. Todos, una estufa eléctrica genera calor por la resistencia que producen sus elementos al paso de la corriente. Una lamparita produce iluminación por la resistencia que producen sus componentes cuando están conectados a una diferencia, a una tensión, y circula una corriente eléctrica. Nosotros vamos a considerar que los conductores que son parte de un circuito eléctrico no van a tener resistencia eléctrica. Para simplificar los cálculos, no sucede eso en la práctica, pero nosotros vamos a considerar como que son de resistencia cero. Se mide en ohmios. Ustedes habrán visto en algunos lados la letra Y omega, es la que representa ohmios, y la variable resistencia eléctrica se representa con la letra R mayúscula. Bien, vamos a pasar ahora, o vamos a comenzar a desarrollar lo que es los cálculos para resolver los circuitos eléctricos. Para poder comprender esto, para poder realizar estos cálculos, vamos a valernos de la ley de Ohm, una ley fundamental en lo que se refiere a todos los cálculos que se realizan en circuitos eléctricos, ya sean sencillos o no sencillos. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia, y esta es una fórmula que ustedes se las tienen que aprender de memoria. Es una fórmula fundamental que van a seguir utilizando de aquí hasta que terminen sus carreras. Y para los que trabajen con algo relacionado a esto, la van a seguir aplicando. Es una fórmula fundamental para todo lo que viene. Obviamente que podemos, y depende de cómo se planteen o lo que tengamos que averiguar de los circuitos, tengamos que trabajar con esta fórmula para ir despejando las variables que no conocemos. Por ejemplo, si en un circuito tenemos como dato la tensión y la resistencia, bueno, tenemos que trabajar esta fórmula para poder obtener el valor de la intensidad. Hay herramientas como para eso. Yo prefiero que ustedes razonen y utilicen lo que saben de matemáticas, pasos matemáticos, para tratar de despejar esta fórmula. Pero pueden valerse o recordar el triángulo de la ley de Ohm. ¿Qué significa esto? Que es una regla, una ayuda en realidad, que les va a permitir a ustedes poder recordar estas tres fórmulas que están acá. ¿Está bien? O recuerdan las fórmulas o recuerdan el triángulo. ¿Cómo se usa el triángulo? Si yo tapo la variable que quiero calcular, en este caso estoy tapando la tensión, tengo la intensidad y la resistencia en el mismo nivel, que o sea que se multiplican. Si yo quiero encontrar la resistencia, es lo que estoy tapando ahora, la fórmula va a ser la tensión sobre la intensidad. Y así podemos seguir calculando las otras variables, ¿no? Sí es importante tener en claro que esto
se tiene que utilizar siempre con voltios, amperios y ohms. Si nosotros llegamos a tener en algún ejercicio unidades distintas a estas, antes de hacer la resolución del circuito, tenemos que pasar esos valores a estas unidades que las podríamos llamar como fundamentales ¿no? Por ejemplo, si tenemos una intensidad que el ejercicio nos la presenta como miliamperios, 1000 miliamperios, no podemos utilizar este 1000 en los cálculos porque el resultado no va a ser correcto. Vamos a tener que pasar estos miliamperios a amperios. ¿Está bien? Si no, los resultados no van a ser erróneos. Vamos a ver un ejemplo de la resolución de un circuito. Nosotros planteamos en el siguiente circuito, ¿no es cierto? Tenemos una resistencia de 10 ohms y nos indican que la intensidad total del circuito es 2 amperes y necesitamos saber el valor de la tensión. La manera que me parece adecuada para hacerlo es poder realizar un circuito donde yo pueda entender mejor qué es lo que está sucediendo, ¿no? En este caso es un circuito muy sencillo, donde dijimos que teníamos la resistencia de 10 ohms, una intensidad que circula por el circuito de 2 amperes y necesitamos saber la tensión que está alimentando a ese circuito. Entonces, aplicando la ley de Ohm con las fórmulas correctas, las fórmulas adecuadas, nos va a quedar que la tensión es igual a la intensidad por la resistencia y que estos 2 amperes multiplicados por los 10 ohmios que son la resistencia nos da una tensión de 20 voltios, que es el resultado de el cálculo que hicimos en este circuito. No es más complejo que esto, ¿está bien? Son 3 fórmulas que hay que aplicar y algunas consideraciones que ahora vamos a ver. Esta recomendación es fundamental. Siempre hay que colocar las unidades, ya sea en el resultado final, por supuesto, pero yo les voy a exigir que también tengan las unidades en los cálculos intermedios que vayan realizando. Un ejercicio sin unidades no está correcto, ¿está bien? Yo no voy a aceptar que me pongan 2 por 10, nada más. ¿2 papas por 10 de cebolla? No, se tienen que colocar las unidades que corresponden. Eso por favor que les quede muy claro, porque así nos vamos a entender y vamos a poder hacer mejor el desarrollo de la materia. ¿Está bien?